Hola, buen día, soy Yepes Y soy Freddy Armenta. y ambos somos Vampiroleptis. Y hoy vamos a tomar un tema polémico hasta cierto punto, ya que vamos a hablar el lado oscuro de la ciencia. Chan, 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 chan. ¿Qué tan oscuro? Oscuro como el lado oscuro de la luna. Nunca se ve, y existe. Y existe. No, ¿quién dice? ¿Quién dice que ¿Quién dice que existe? Pues ahí está, es redonda, ¿no? Como lo vi en un anime que decía, ¿quién me dice que no hay una estación especial ahí, una fortaleza alienígena? Los Transformers, ¿no? No, se llama Kakegurui. Sabe. Pero bueno, vamos a tocar esas cosas que uno cree que no existen, pero en realidad existen. Tan, tan, chan, chan. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Es hablar como de esa hipocresía, esa inmoralidad, esa poca ética con respecto en ciencia. Como la ciencia es muy grande, es muy extensa y es muy, muy complicada, todo dependiendo del tipo de ciencia, vamos a enfocarnos en biología. Igual tomaremos un poco los temas de otros como ejemplo, pero bueno, vamos a enfocar en la hermosa y preciosa biología. Bien, ¿algo que comentar, Freddy? Ok, vamos a hablar, no sé, porque suena a conspiración. Finalmente a conspiración, va a ser conspiración. Pues a lo mejor sí, quién sabe. Digo, se puede manejar de esa manera. Ok. Conspiración que tenga que ver con biología. Están creando zombies. O sea, ¿sí? No se crean, no. ¿Conspiración qué es? Bueno, ¿a qué nos referimos con eso de conspiración? Se estuvo tomando un tema muy serio después de no sé si fue durante o después de la Guerra Fría, con respecto a las guerras biológicas, ¿no? Esta manera de crear un virus o una enfermedad muy contagiosa y hasta cierto punto pelimortal. Peligrosa y mortal, con la intención de pues ganar una guerra sin la necesidad de, por decirlo de alguna manera, hacer un gasto excesivo, que serían las armas más cotidianas en una guerra, ¿no? Bueno, Misiles, sí, porque implicaría fundición, metalurgia, más que nada, en toda la formación de armas, y aparte tú también perderías soldados, personal, gente, población. y qué mejor que mandar a un enfermo de una enfermedad a ese país, y bueno, ya te lava las manos y esperas cómo sucumba el país, te pide la ayuda, y tú, como tú creaste la enfermedad, pues tienes la vacuna, ¿no? Entonces te la vendo a cambio de cierto territorio, tu rendición. O sea, sería de pasar de una relación con violencia física a una con violencia emocional. Probablemente sí. Y si bien a lo mejor hasta cierto punto puedes ayudar a evitar pérdidas humanas innecesarias, también estamos jugando con algo que no sabemos si podemos controlar. Bueno, sabemos que en esta situación, el hermoso 2019, 2020, la cuarentena, COVID, virus, enfermedad, diarrea, No puedes saborear la comida. No. Su olor. Sí, es lo que se sospechaba, ¿no? Pero ¿qué implica el desarrollo o el diseño de una enfermedad? Porque eso es el diseño de una enfermedad. Ahora, dicen, es que no se pudo haber desarrollado un virus, pero yo pienso que no se pudo haber desarrollado desde cero. O sea, evidentemente sabemos que los virus tienen una alta tasa de mutación, o sea, de proceso evolutivo, sí, cambian constantemente. Un ejemplo de esto es la influenza H1N1, que es súper mutable y tiene demasiadas cepas. Pero sabemos que somos expertos nosotros como humanos en selección artificial. Sí, nos hemos vuelto muy buenos en ese tema. Muchos consideran que se relaciona un poco más a animales, ¿no? De granja o cierta producción, pero no quiero irnos tan lejos con el ejemplo de la influenza. Ahorita el caso más fuerte o el ejemplo que tenemos más claro es lo del COVID, que ya incluso surgió unas nuevas variantes, no sé si sea uno o sean dos variantes que tengo entendido que son más contagiosas, que fue en Reino Unido y otra que fue en Sudáfrica.
Y incluso el virus original, puedo decirlo de alguna manera, que fue el que contagió por primera vez al mundo, que surgió de China, ya no es ese. Es otra variante que mutó y que tuvo mayor eficiencia y que se encuentra mayor distribuida en el mundo. Y bueno, a lo mejor decir que tiene mayor distribución como tal virus, no, porque al final de cuentas el humano fue el que se movió. Pero sí los virus mutan muy rápido, unos más que otros, dependiendo si son de ADN o ARN. Y como ves mencionado, los virus que se han investigado, tengo entendido, son por ejemplo la de la viruela, como arma biológica, que la han estado modificando y tienen colecciones de esas enfermedades, y que se ha debatido seriamente en ciertas organizaciones mundiales sobre si es ético o es buena idea tener todavía estas colecciones de virus que se considera controladas o extintas en ciertos lugares del mundo, que siguen estando ahí, supuestamente por investigación, pero realmente es investigación. Ajá, ¿a qué? O sea, exactamente a qué, ¿no? ¿A qué, no? Porque la información que se puede tener de un virus hoy en día se puede tener en una computadora. Uh-huh. Y van registrando en computadora. Entonces realmente el registro, si bien yo sé que tener la muestra ahí por decirlo de alguna manera viva, pues es como un pequeño trofeo, podría considerarse, o es esa prueba de que si la humanidad llegara a enfermarse de una variante del virus, pues tenemos un registro todavía que podemos estudiar y ver su comportamiento. Pero es ético tener estas colecciones en ciertos lugares que curiosamente son países que no son no son, su historia no los respalda como pacíficos. Ok. No, entonces, un país primermundista, súper bélico, históricamente hablando. Uh-huh, y que probablemente tenga colonias hoy en día, ¿no? Que no les llama colonias, pero son colonias. ¿Tienen una serie en Netflix ahorita? Digo. Sí, sabemos el riesgo, o podemos suponer, porque de hecho hasta es un tema que se ve un poco en la cultura pop, series animadas como Futurama. Ahí aparece o ahí sale este hecho de que Fry uh-huh. Hizo un proyecto de ciencias cuando era niño. Era contagiar a un hámster, a un gerbo con gripe común. Y un niño más ñoño le robó la idea, y con el virus hace un cultivo. Y el niño gana, y el premio es que se va a mandar a la estación espacial, bla, bla, bla. Entonces, Fry viaja al futuro, todavía tiene esta cepa en su interior, se desarrolla otra vez. ¿Y qué pasa? Nadie la detecta, ni la tecnología la detecta. Pero como está la cepa ahí, vuelve, pues pone en riesgo a todo Manhattan, ¿no? En ese universo de caricatura. Entonces sí podemos suponer que pasa eso. Sí. Sí, porque ahora, bueno, no me gusta este término, pero lo usan mucho los médicos veterinarios o tecnistas, que es que el virus es un parásito intracelular obligado. Entonces quiere decir que evolucionan hacia su hospedero, hacia el tipo específico de célula, que eso sí lo sabemos. Uh-huh. Se van empujando y van evolucionando juntos, y en una guerra armamentista. Realmente nosotros con los virus sí tenemos una guerra armamentista de estar evolucionando para mejorar nosotros la supervivencia sobre ellos, y ellos la virulencia para reproducirse. Entonces sí, yo sí podría decir ahorita, es súper mal ético, no ético, el tener las cepas. Pues se necesita tener muchísimo control sobre estas colecciones, porque son colecciones me lo imagino como la colección de la muerte, ¿no? Vamos. Todas las enfermedades peligrosas del mundo. Aquí las tengo, mira, aquí en esta caja de Petri. ¿Cuál es el problema? A ver, decimos, ok, que estén salvaguardadas, ¿no? Y que sean muy bien protegidas. Sabemos que últimamente hay muchas cosas que están tan protegidas. Uh-huh. Realmente es la falta de interés la que puede protegerte. Y mientras implique poder, el riesgo existe. Sí. O sea, ¿qué pasó con las simples, tal vez, mensajes o redes sociales de los mandatarios mientras estábamos aquí con nuestro hermoso Peña Nieto? Que realmente hubo un hackeo en varias cuentas de correos y llamadas telefónicas de mandatarios
primeros ministros, presidentes, que de hecho se le criticó mucho a Peña Nieto porque no hizo nada, no hizo un argumento, y la que más estalló fue la primer ministro de Alemania, ¿no? Entonces, sabemos que si hay una cuestión de poder, existe el riesgo. Es evidente que existe el riesgo. Va a estar ese riesgo ahí. Y el problema con todo esto es que la ciencia, la ciencia se intenta utilizar o que sea utilizada para el beneficio de la humanidad, siempre olvidando como esa cuestión personal de beneficiarte tú más que los demás, ¿no? O sea, tienes que ayudar a la progresión de la humanidad hacia un mundo mejor. Fíjate que, bueno, ya teníamos un podcast que hablaba sobre el humano animal, pero ¿ese egoísmo no es natural de nosotros? Probablemente sí lo sean. Y ese es el problema de la ciencia actualmente, a lo que sabemos, ¿no? Hoy en estos instantes, está siendo controlada pues por el humano. El humano es el que está haciendo la ciencia. ¿Existe ciencia fuera del humano? Perdón, no quiero salirme mucho del tema, pero ¿hay ciencia fuera del humano? Yo sé, no, pero quién sabe. No voy a hacer que un día nos llegue una civilización nueva que tiene una ciencia superior a la nuestra. Vamos aquí. Eso es otro tema muy interesante, el concepto de matemáticas de otra civilización especial. Pero aquí, planeta Tierra, tercer planeta en el sistema solar, y ya no sé las coordenadas, disculpen. Pero aquí, en nuestro tiempo y espacio, ¿hay ciencia fuera de nosotros? Probablemente. Bueno, queda la pregunta. ¿Crees que otro animal tenga ciencia? Es que la ciencia es esa capacidad de... A lo mejor no tanto tal como ciencia, pero sí algo como de experimentación básica. Ajá, pero ¿sabes que nosotros le podemos llamar así o lo llamamos así porque lo estamos viendo desde nuestro punto de vista? Probablemente... ¿Por qué decimos que los animales no hablan? Pues sí hablan, te comunican de otras maneras a las que nosotros no estamos tan acostumbrados. Porque decimos que no tienen alma o pensamiento o razón de sí, porque nosotros tenemos que ponernos en nuestro lugar de decir, esto es razonamiento. Es un tema interesante, pero nos estamos saliendo un poquito del tema. Sí, es que me quedé así de la ciencia del humano, pero siempre se va a beneficiar. Todos sabemos, y aquellos que no sepan se los decimos, el camino de la ciencia es generar ciencia, crear tecnología y mejorar la calidad de vida. Así es. Pero el nivel de calidad de vida creo que es lo que se altera. Tú hablabas ahorita, o estábamos hablando ahorita, pues empezamos con esta, ¿no? Modificaciones en virus. Y muchos piensan que muchos son escépticos, pero discúlpenme, tenemos plantas con seguros genéticos sobre una descendencia futura. Así es. Me encanta porque en la universidad una vez compararon una universidad norteamericana un tipo de leguminosa que era altamente tóxica, pero ellos lograron quitarle la toxicidad. ¿Por qué? Porque era alta en carbohidratos, proteínas, era muy rica, nutrimentalmente hablando, esa leguminosa. Y notaron algo, tenían las semillas aquí en la Universidad de Guadalajara. Clasificado, ¿Y qué? Se fue cultivando nuevamente y vieron que empezaba a tomar una coloración diferente. Entonces era blanca y empezó a hacerse rojiza, más roja. Al final se hizo negra. ¿Por qué? Porque recuperó ese carácter tóxico. Y ahora conocemos otras empresas de productos agrarios que sabemos que hacen modificaciones genéticas que de hecho afectan nuestras variaciones de maíz. Entonces la modificación genética en laboratorio sí existe. Existe y probablemente nos la estamos comiendo. Por ejemplo, bueno, incluso es complicado ese tema de los... Estamos hablando de los transgénicos, son modificaciones genéticas de una especie a otra, o directamente modificaciones sin tener que relacionar con otras especies. Pero es complicado. Yo recuerdo un caso de que Estados Unidos tenía, no recuerdo qué era el plantío, no recuerdo si eran manzanas o algo por ahí, pero tenía un fruto y eran transgénicos y los hacían resistentes a ciertas plagas. Y ellos vendieron las semillas a agricultores mexicanos, no falla la memoria, o del sur del país de Estados Unidos, y llegó una plaga local que acabó con la producción. Creo que se comieron hasta el árbol. Y la empresa perdió, pues obviamente, una cantidad importante de dinero. Entonces,
esa es la cuestión de que incluso modificando estos productos, estos animales, perdón, bueno, para ellos son productos, pero estos animales, esos seres vivos, no aseguran que sean completamente eficientes. También recordemos lo que pasó un poco en Brasil, que Brasil utilizó transgénicos de mosquito para intentar disminuir la producción la cantidad de número de mosquitos del dengue y no me acuerdo si del dengue y de otras. Pues enfermedades. Sí, que no me acuerdo, pero creo que fue del dengue. Y funcionó. Durante un tiempo vieron una reducción importante y significativa de los mosquitos. Y después, boom, producción normal. ¿Qué pasó ahí? ¿No les funcionó la estrategia o una mutación local? No sé, no estoy seguro. Pero eso demuestra pues de que la naturaleza siempre va a tener esa característica de que siempre va a haber una excepción que puede hacer que todo tu plan pues no funcione. Y eso es algo importante también, porque ya llegándonos a un tema un poco más particular o más, digamos, como más humano o más personal. ¿Más táctil? No, más bien como que probablemente tu vecino lo puede hacer. No, tu vecino a lo mejor probablemente no es un científico que en un laboratorio y tiene su colección de un virus mortal, ¿no? A lo mejor tu vecino es un científico, no un científico, sino que se tituló en una ciencia, tiene un ¿cómo se le llama? Un código que le permite poder trabajar con conocimientos aprendidos y puede estar en una empresa, ¿no? O en un negocio propio o en un tema relacionado, pero que con este título lo utiliza de una manera no ética o de una manera con el que asume un rol o un ego, un rol o un nivel social un poquito superior al promedio. Ok, como una postura de, ¿sabes qué? Tengo un título, antes de mi nombre ya puedo escribir Leak o ARC o DR, Ing. Ajá, lo que tú quieras. Y ya me fui un poquito por el otro lado. Déjame ver. La posición que tienen los titulados. Que tienen los titulados. Y bueno, por ejemplo, ¿qué puede ser un científico eficiente? O un buen científico, puede ser de alguna manera. No sé, eres agrónomo. Decidiste, llegas a tu casa, vives en la ciudad, te das cuenta a lo mejor que hay un jardín en la espalda de tu casa o un parque o un lugar, te das cuenta que no se utiliza, el gobierno no lo utiliza, investigas, te das cuenta pues que no es ejidal o no tiene un dueño como tal, pides permiso al ayuntamiento, el ayuntamiento te da permiso y plantas un árbol frutal o árboles frutales en el que la sociedad de tu comunidad se está beneficiando de árboles que están ahí. Y tú con ese conocimiento estás produciendo un beneficio social. Ok, entonces ahorita quieres hablar del conocimiento adquirido y bien aplicado junto con el mal aplicado. Por supuesto que sí, más bien a lo mejor empezamos un poquito muy alto. Hablando de mutaciones transgénicas y enfermedades. Ya, sí, pero bueno, es esa situación de que yo considero que uno como científico, si bien no quiere decir que tú dejes tu trabajo y te pongas a plantar arbolitos y plantitos, no. Es de que tú tienes tu trabajo, tienes un conocimiento que te enseñaron y que tú puedes utilizar ese conocimiento para algo beneficioso. Okay. O probablemente es todo lo contrario, utilizas ese conocimiento para algo completamente lo contrario. Ok, para mí, ese es mi punto como que al que queríamos llegar con la conversación. O cómo empezaste, cómo empezamos y cómo vamos aterrizando, es esta parte en que tú, científico, ¿cómo tomas la pandemia? Puede ser que ahí empecemos con el puente de la enfermedad, de las modificaciones genéticas en virus, y aterrizarlo ahora sí a un licenciado, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuántos licenciados en medicina, en ciencias de la salud, en biomédicas, en biología, en ecología, en evolución? Ok, vamos a esta parte de las ciencias, sí, más ciencias naturales. Uh-huh. ¿Cómo toman el virus? Sí, ¿cómo toman? A ver, Yepes, tú en lo personal, ¿cómo tomaste la noticia de esta entrada de esta pandemia? Bueno, pues las primeras noticias fueron, si no me falla la memoria, que yo me enteré, fueron en diciembre del 2019. Uh-huh. Y no fueron tan alarmantes
como se mencionaba. Simplemente era una enfermedad que estaba surgiendo en China, que era muy común en ese entonces, y yo consideré que iba a ser como la situación del ébola. Si los países que se ven infectados o afectados por este horrible virus no salió de ahí, o más bien lo tuvieron cautivo, y estuvieron mandando médicos prácticamente a, ¿cómo se dice?, pues a morir, al matadero, y muchos científicos de muchos países del mundo que fueron y ya no regresaron, con tal de contener a esta enfermedad que no saliera de ahí. Incluso hasta sacaron una noticia o unos memes. Recuerdo que vi muchos de Europa que mencionaban que muchos europeos no le tenían miedo al virus hasta que empezaron a darse cuenta que podía infectar a gente que no era negra. Lo decían de manera, no sé, de una manera social, que te das cuenta pues de que eres vulnerable, y que muchos países entraron mandaron dinero directamente para aumentar la eficiencia de la contención. Y yo consideré que iba a pasar así con el virus de que creo que la llamaban la pulmonía de Wuhan, porque sus síntomas eran muy parecidos a la pulmonía. Y mi única preocupación en aquel entonces era si realmente China se abriría, por decirlo de alguna manera, abrirse un poco más a que el mundo lo apoyara. Tengo entendido que no recibió el apoyo, no lo quiso recibir, no lo recibió, no sé. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Pues el virus salió del país. El inicio del 2020, pues no sé si recuerdas que fue lo que decían que iba a ser la tercera guerra mundial. Ajá. Siento yo que todo esto opacó las noticias del virus, hasta que finalmente salió. No recuerdo cuál fue el primer país, creo que fue un país europeo. ¿No fue Italia? ¿Perdón? ¿No fue Italia? Creo que sí, la verdad no recuerdo, pero hasta que salió de un país asiático fue que el mundo empezó a temer. Y bueno, volviendo a de cómo lo tomé, pues al principio yo pues va a llegar ahí, empiezan a salir las noticias, ¿no? Tiene menos del 1% de probabilidad de que muera la persona infectada, ya. Le tomé una importancia baja. En México pues, y en el mundo prácticamente siguió viviendo su vida normal hasta que el virus fue llegando, pues se aísla, pues realmente no conocíamos nada del virus, y considerábamos, yo creo que todavía ya lo conocíamos bien, y va sorprendiendo ese hijo de su madre. Y bueno, pues yo considero ya ahorita que sí es de importancia, no tanto a lo mejor mortal. Considero que la medicina actual sí tiene esa capacidad de poder mantener con vida a un enfermo de COVID. Ok, tú no fuiste de las personas que se alarmó, hizo compras de pánico, nada de eso. No, porque yo consideré que estábamos bien. En ese momento, económicamente, en esas cosas sí estábamos bien. Fuimos un poquito después, si no fue la memoria, a comprar insumos, cuando ya la situación, digamos, que se controló. Y creo que también fuimos antes yo me di cuenta pues de cómo estaba yéndose el mundo. La estadística funciona, ¿sí? Enviar noticias funciona, y creo que fuimos a comprar cosas un poquito antes de que hicieran lo que sería el primer cierre de pandemia, o el primer cierre pues, de negocios de pandemia. Entonces no nos evitamos esa situación de caos. Ok. Bueno, yo pregunto esto. Y pasé esta información a todo el mundo. Me acuerdo que yo le decía a los que me preguntaban, nos comentaban, no, pues ve a comprar cosas, compra agua, mínimo compra papel agua, higiénico, y maruchan y sopas instantáneas, y con eso. Porque yo dije, es que el problema no era tanto del virus, sino que la sociedad iba a colapsar. O no, mejor no colapsar como tal, ya desapareció todo el país, no, sino como la gente iba a desconocer que todos éramos pues personas, y íbamos a ver este combate por recursos, que al final por fortuna no pasó. Ok, te fuiste a un punto post-apocalíptico y no por el virus necesariamente. Bueno, yo porque cuando llegó el virus fue así como de, ok, otro más que pasa, otro más que ocurre, otro más que llega, y pues que viva el que tenga que vivir. La verdad yo sí fui así. Selección natural. La verdad, no me puedo alejar de eso. Y luego dicen, oh, güey, es que
tú quieres que la gente muera. Y yo, no. La que se quiere cuidar, evidentemente, si tiene ese sentido de cuidarse y ser lo suficientemente inteligente para controlarlo, obviamente tiene que sobrevivir. Y la que le vale, pues que le valga. Y si le ataca, pues que le ataque. Y si el sistema inmune resiste, pues bendito Dios. Y si no, pues ahí estás con él, bebé. No, ese es el punto. Yo la verdad estuve calmo. Yo la verdad hice compras, pero por lo mismo que tú dices, por el desabasto. Yo sí pensé en el desabasto. ¿Y qué compré? Yo realmente compré semillas. Más duradero. Sí, La probabilidad de poder tener un árbol en tu casa. Yo, la verdad, fui por frijol, arroz. No Sí. fuiste por papel higiénico, ¿verdad? No fui por papel higiénico. ¿Para qué? Tenía agua. No, entonces... Porque muchos colegas biólogos que tú dices, güey, tomaste clases con ellos, saben, discutiste con ellos, entraron en pánico. Realmente era pánico. También hay que tener en cuenta... Porque no fueron a trabajar. Este contexto social de vivir con gente que probablemente tuviera miedo. Se pega, ¿no? El miedo es contagioso. Bueno, ¿O no? es que yo voy al punto de que para mí conoces la verdad y la verdad te hará libre. La verdad, esas palabras de Jesús son efectivas. Es cierto, tú puedes tenerle miedo a algo que conoces. Sí, eso ya sería meternos en otro tema, pero digamos, le tenían miedo al jitomate, porque era de color un rojo intenso, y luego la forma y la textura. Sí, le tenían miedo al jitomate y pensaban que era venenoso, y sabemos que ahorita pues es una fruta muy usada. Sí, entonces es ese punto, el decir... No, sí, escóndanse y a sus casas. Yo sí siento la verdad que hubo más polémica y más teatro en este virus que otra cosa. Pues fíjate que más bien es lo que te digo, que estamos tomando la experiencia o lo que se vivió Ajá. en otros países, ¿no? Por ejemplo, Italia se vio muy afectado por el coronavirus y vieron que hubo muchísima gente que falleció y los hospitales se saturaron, incluso tenían en las calles tenían enfermos y buscaban la manera de aislarlos. Entonces yo creo que todo el mundo vio esas noticias y dijo, no caray, pues nos va a pasar a nosotros igual, ¿no? También hay que, y considero yo que es un tema que mucha gente ignoró, que bueno, Italia era una población vieja, la mayoría de su población estaba muy grande, ya tenía muchas enfermedades y es la gente que por desgracia le tocó la mala suerte de enfermar. También hubo recordamos que muchos síntomas, todavía se están investigando bien los síntomas. No, en sí. no El cuadro clínico cambió como 4 veces y la prepatencia, para los que nos escuchan y no saben qué es prepatencia, es desde que llega el patógeno hasta el primer síntoma. Ese es el tiempo de prepatencia. Cambió de 27 días, cambió a 15 días y cambió a 7 días. Y yo sí me dije, güey, ¿está cambiando? ¿Estamos cayendo al punto focal? ¿O realmente está mutando ante nuestros ojos tan rápido? Sí, yo dije, es muy exagerado. Probablemente esté mutando. Pero imagínate, o sea, pasar de 27 días a 15 días en 2 meses de la cepa o del que te encontramos esta enfermedad y luego pasar a 7 días. Es que también ponte a pensar que la cantidad de personas enfermas al mismo tiempo, mínimo en un virus va a tener esas características y va a ser el más eficiente. Pues sí, porque va a empezar a propagarse. Sí, porque recuerda que a ti te llega un virus, uno, pero ¿cuántos expulsarás? O sea, ¿cuántas mutaciones de ese virus tú estarás distribuyendo al mundo? Oye, ¿y sabes qué también? Como en la influenza, que si llegan 2 cepas diferentes a tu organismo, al invadir las 2 cepas la misma célula, pueden recombinarse entre ellas adentro de la misma célula. Esto es la verdad. Eso. Para los que tengan miedo al virus, eso puede pasar. Entonces, pero es aquí en lo que voy, era eso, era que, ay no, es que yo, biólogo, científico, porque la mayoría eran colegas, eran biólogos, algunos médicos, ay no salgo, no, quédense en casa y realmente no veían la otra parte que también es importante ver. No digo que no cuidarse, lo acabo de decir, ¿no? La selección natural, hay que cuidarse y todo eso. Pero, ¿y la economía? El problema aquí... Y el otro punto es que no podemos alejar un punto de otro. Sí, es un tema complicado y así como te estás trabando tú, me imagino que se han de haber trabado los gobernadores y los que mandan allá arriba. De bueno, ¿qué equilibrio busco?
Ajá. Pero no es un equilibrio, es hacia qué balanza, hacia qué lado de la balanza me voy a inclinar más, por la salud pública o por la economía. Y muchos países literalmente, y también depende de la economía de cada país, ¿no? Muchos países que a lo mejor económicamente estaban bien dijeron, no, yo tengo la capacidad de soportar aislado del resto del mundo tantos meses, pues hago un cierro todo por ese tiempo, ¿no? Un ejemplo de esto fue Rusia. Rusia cerró completamente sus fronteras y aún así se enfermó. Bueno, tuvo casos de en ciertas partes de Rusia. Hay partes de Rusia, me imagino que en la parte de la Siberia, que están completamente sanos. Hay islas que también están que nunca se han enfermado. Y pues vivimos en Latinoamérica, ¿no? Sálvenos de aquí, sáquenos de aquí, vámonos. Y América Latina no tiene esa capacidad económica como para poder solventar o poder aguantar tanto tiempo. Y por eso toman esas medidas, a lo mejor, pues malas, que ahorita a lo mejor te las vemos y están mal, de pues cerrar todo. Que sí considero yo que sí hubiera servido lo de habernos aislado, de no haber salido, pero si realmente la sociedad se hubiera agarrado ese valor de no salir. Si México, pues yo considero que es también un error del gobierno del país, hubiera cerrado realmente las fronteras. O hubiera controlado lo que entra y lo que sale. Oye, pero sí, no simple y sencillamente, o sea, no hay un control de vuelo, no hay nada. O sea, yo prefiero contratar 1,000 personas y ubicar a las personas que llegaron de viajes de Asia, aislarlas. Güey, aquí en Guadalajara tenemos un complejo que no se usa. Pudimos ver la oportunidad de tan siquiera darle un uso de 15 días y contener a esas personas y no dejar que se esparza, porque los que más sufrieron realmente son las personas que tienen trabajos informales. La informalidad sufrió. Y también otro punto que quería tomar es esa desorganización. Estamos hablando desde el punto de vista de México. Tengo entendido por lo que he investigado que hubo países, incluso primermundistas, que tuvieron este problemón, que es partidos políticos. El gobierno federal, en nuestro caso, es un partido político. Tenemos un gobierno estatal que es de otro partido político, y hay municipios que son de otro partido político y no se llevan bien. Y se antepone uno sobre el otro, y hacen su show, y se dicen cosas, se responden cosas, y esta desorganización provocada por ellos mismos está provocando esta desestabilidad también. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, se ha mencionado mucho que estuvo muy mal manejada la situación de la pandemia, porque nosotros nos aislamos, se nos falla el número 15 días antes que el resto del país, y esto provocó que el estado tuviera como una situación económica peor que otros estados. Y fíjate, te voy a ser sincero, ni siquiera se manejó tan bien. Pues realmente no se manejó porque nada. Así lo voy a decir, y discúlpenme los demás, pero les digo, en ese momento creo que salir o cuidarse es el riesgo de cada quien. Lamentablemente así lo tenemos que ver. Pero yo tuve que salir a Nayarit. Vaya, qué cosas. Pero eso es lo divertido. Yo decía, fui a la central y dije, si me dicen, me toman la temperatura, me tienen que hacer una prueba al agua, o sea, no tengo ningún problema para hacer el cerco sanitario. Y luego decían que iba a haber cerco sanitario hasta las salidas del estado. No había. Y luego también... Pero aquí curioso que el gobierno de Nayarit tenía 2 cercos sanitarios. Ajá. O sea, el gobierno de un estado sí lo tenía y el otro estado no. Y el otro estado no. Y el problema también que el punto que yo veo de todo eso de la movilidad del virus es la Ciudad de México puso una cuarentena estas fechas pasadas, que creo que todo va a estar en cuarentena. Creo que es el 10 y la sociedad tiene 2 opciones, ¿no? Hago caso, acato las reglas, me aíslo en mi casa, salgo realmente para lo necesario, o me voy de vacaciones a Acapulco. Pues Acapulco, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues se fue a Acapulco. Bueno, obviamente la gente decidió, pero obviamente no toda la gente se fue a Acapulco. Por ejemplo, yo he visto o sea, la gente que hay gente de la capital aquí en Guadalajara. Mira, lo voy a decir así. Yo he visto estados de amigos, quemarlos en sociedad, que no fueron a playas importantes.
Ajá. Fueron a playas secundarias casi vírgenes, digamos, muchas playas de Nayarit De que hecho, son preciosas porque son casi muchos vírgenes. incendios que ha habido ha sido en lugares aislados, porque hicieron fogatas y no está la autorización de hacer fogatas ahí. ¿Por qué? Porque no hay Entonces ya vigilancia. no fueron a un lugar tan público, tan movido, pero sí fueron a otros lugares secundarios que también en México tenemos playas hermosas, pero muchos ya no fueron a Puerto Vallarta. ¿Pero a dónde se fueron? Pues a Sayulita. Es una playa en Nayarit hermosa que nosotros como biólogos la visitamos en varias materias, pero es este movimiento que sí cambió. Sí cambió. Y esa es su culpa de la sociedad, al final de cuentas, porque si tienes la capacidad económica para salir de vacaciones a la playa, que va a estar caro, porque mucha gente va a ir bueno, que saber, no sé cómo está ahorita, pero va a ir mucha gente y mejor que tenga la capacidad de mantenerse en tu casa. Y mira, aquí, para volver a tomar el punto de tener un título, es que todos recordamos a Paulina Rubio en condiciones inadecuadas, al parecer, haciendo recomendaciones del COVID. Ay, Dios. Pero nadie vio las entrevistas al doctor Lascano. Nadie vio la gente, no, también esas cosas que también colegas que compartían información dudosa del virus. Por ejemplo, hubo un tiempo que se estuvo manejando que, bueno, creo que sí está comprobado, esto que voy a decir no es que esté 100% seguro, hubo casos de que aparentemente el virus logró entrar al sistema nervioso y logró hacer afectaciones, creo que incluso hasta cognitivas. Uy, Sí, pero no estaba relacionada. Bueno, eso se vio en una persona enferma. No murió, lo sabemos porque está viva, ¿no? Ajá. Pero el punto es de que colegas empezaron a decir, no, es que causa enfermedades mentales. Pasa, o sea, empezó a mandar como un teléfono descompuesto información. Ajá. Que realmente, o sea, sí está el artículo, porque me acuerdo si haber logiado, sí está el artículo de la presencia de un caso. De un caso, nada más. Y no, ya, en ese momento. Ajá, y no, yo no lo leí, la verdad. Sí empecé a leer el abstract y bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué pasó? Mi mamá tuvo una parálisis facial en estos días. Y fue una parálisis de Bell que se ocurre por virus que afectan el sistema respiratorio, y así sin más era COVID para muchos, y de hecho internet estaba saturado de parálisis de Bell por COVID. Pero realmente, si ustedes se meten a investigar el cuadro, los patógenos que causan parálisis de Bell, realmente son como 10, 11 añadiéndoles el COVID. Pero ¿dónde están los demás? ¿No? Pero sí es cierto, sí me acuerdo que me llegó esa noticia de un colega. Y lo pasaban, y lo peor, no, yo digo que es lo peor, que tú como científico puedes ser. Yo considero que puedes pasar como esa difusión científica de, mira, sacó un artículo de esto y pones la información que... Pero ellos pasaban como un screenshot o una captura de pantalla. Ajá, sin el artículo. Del artículo, de la portada del artículo, o de la información que quieren recalcar, pegada en un lugar o compartida de otra página, pero no ponen el link del artículo. Y eran artículos públicos y gratuitos, porque la situación de la pandemia se lo requería. Ajá. Entonces era así como de, haz que la gente lo vea, haz que la gente lo lea. Si vas a pasar el artículo, pide permiso a la revista para poderlo traducir. Ajá. Y tú pasar está el artículo original aquí y yo hice una traducción, aquí la pueden ver. Pero no, pasaban mal la información. Y lo que pasó, pues aumenta ese caos, ese miedo, esa zozobra de la sociedad hacia el virus. Y empiezan, como dices, ¿no? Empiezan a relacionar, si tienes esto, probablemente sea porque el COVID lo hizo, ¿no? Entonces sí es esta situación, no sé si considerarlo como ética o moral, porque en ese momento esta persona no lo está viendo así. Ya cuando lo revisas en pasado, dices, bueno, en perspectiva dices, no, sí la regó, sí hizo mal esa función de difusión científica. Pero y todavía sigue pasando eso, he visto hay unos que ya le pararon, como que se han dado cuenta que toda la información que pasa no es 100% verificada, pero sí sigue habiendo cierta gente que sigue compartiendo esta información como teléfono descompuesto. Fíjate, para mí esto era lo que tendríamos que hacer nosotros, es como traer esta paz
de, mira, puede pasar esto, esto y esto. Las opciones son estas y estas, ¿no? Digamos, ahorita con la vacuna. ¿La vacuna salió rápido? Sí salió rápido, efectivamente. Y se vino y sí, perdón. ¿Ha tenido pruebas? ¿Han salido positivas? Sí. Y luego me dicen, no, es que sé que las vacunas provocan esto. Y el movimiento antivacunas. Horrible movimiento. mira, sí y no, pero dependiendo cómo lo tomes. Yo la verdad no confío mucho en las vacunas, pero en la parte en que ya sabemos que soy selección natural, pero yo no te obligo a ti que no te las pongas. Eres libre. Aquí ya es otro tema totalmente diferente, ser vacunas o antivacunas, porque es muy complejo y sabemos que es muy complejo. Pero en este punto ya es como que tenía mis compañeros de trabajo y diciéndome, oye, pero ¿qué opinas de la vacuna? Mira, la vacuna funciona así, tiene esto y esto y esto. ¿Puede pasar sí o no? La verdad, puede pasar. No es natural, una vacuna no es natural. ¿Sí? Va a tener reacciones como todo, como puede tener la quesadilla que comen, como pueden tener el alcohol que beben, ¿sí? La ropa que usan, puede haber una reacción, sí la va a haber, la puede haber. Y también falta el lado complicado de todo esto, que cada organismo es diferente. ¿Sí? Y una cosa muy importante, hay ciertas vacunas que tienen que asegurarse que tú estés sano en ese momento. Ajá. Porque si a lo mejor te estás enfermito de la gripe o de cierta infección, te puede hacer efectos contraproducentes. Y no es que la vacuna sea la causante de esa enfermedad, sino que tu cuerpo reacciona de una manera ante a lo mejor dos enfermedades que el cuerpo considera peligrosas. Fue el momento de la oportunidad, sí. Entonces, de hecho, creo que estas vacunas que están ahí tienen menos del 1%, ¿no? De causar enfermedades o consecuencias. Ajá, porque salía lo de la enfermera que se vacunó y se contagió de COVID. Disculpe, pero es que eso puede pasar con cualquier vacuna actualmente. Puedes enfermarte de lo que te están vacunando. ¿Ha pasado con la influenza? O puede ser que inclusive ya estuvieran enfermos previamente y el virus aseguró, más bien la vacuna no evitó que algo que ya está dentro de ti. Ajá, no. Y de hecho incluso eso se ha visto en muchos hospitales, que cuando te recibes esta vacuna te dicen, si te enfermas es porque probablemente ya tenías el virus dentro. Entonces no es como que sea culpa de la vacuna, es que ya estabas enfermando. Ajá. Era cuestión de tiempo a que tuvieras los síntomas, te vacunaras o no. Y luego lo podemos ver así, realmente la vacuna puede aumentar las posibilidades de sobrevivir, sí. Sí, pero fíjate que es algo curioso, a pesar de que puedes ser esa probabilidad de sobrevivir y que te vuelvas inmune, no saben por cuánto tiempo te hagas inmune. La memoria del sistema inmune, es cierto. Porque tengo entendido que a todos los que se están vacunando los siguen obligando, por no decir que exigiendo, bueno, porque no sé cuál sea peor, pero bueno, los siguen exigiendo y obligando a seguirse protegiendo como si no lo tuviera la vacuna. ¿Sí me entiendes? Ajá. Porque no saben cuánta inmunidad realmente tengan esas personas. La vacuna actualmente afecta, digamos que el virus tiene unas llavecitas que son las que abren los candados de las células, ¿no? Que es donde entran. Esta vacuna ayuda al sistema inmunológico a detectar esas llaves y de esta manera evitar que el virus pueda entrar o detectar con mayor facilidad a los virus. Entonces, cuando dice, bueno, y tengo entendido que todas las mutaciones que han tenido, independientemente de cuáles, no se han visto afectadas de esa llavecita. Entonces, pero no saben si porque recordemos que la vacuna ayuda a que tú puedas sobrevivir. O sea, tu cuerpo aprende a luchar contra eso, pero el virus puede seguir entrando. Ahora, checa, sí es cierto, la vacuna educa al sistema inmune. Entre mayor sea la persona, sabemos que el sistema inmune ya está más educado y hay menos en la escuela. Sí, sabemos que cuando somos niños tenemos un órgano en el pecho que se llama timo, que es el que educa al sistema inmune y mientras vamos creciendo se va reabsorbiendo, o sea que va desapareciendo. Sí, ahora,
Cada sistema inmune es diferente, fue educado de diferente manera. Aquellos, digamos, un ejemplo, aquellos que sufren de alergias, es un sistema inmune que Pues... que sobreexagera. Tiene una educación Y bastante agresiva. existen personas que no tienen una respuesta, sí, del sistema inmune, o muy lenta. Incluso uno lo puede, digamos, experimentar. Si eres de una ciudad muy contaminada, vete al campo, te va a dar alergias al polen. Vives en el campo, vete a la ciudad, te va a dar alergias, yo creo que de todo, hasta de simplemente abrir los ojos. Entonces, eso que nos muestra que nuestro cuerpo tiene una experiencia. Ajá. Y ir a un lugar donde tu cuerpo no tiene experiencia, exagera con tal de protegerse. Sí, o sea, para nada, nunca tuvo contacto con esto. Y sale esa ay, no, pues tenemos que sacar mocos. No, pues saca un montón de mocos. Y ahí tienes tu alergia en la nariz que no te deja respirar. Y más, si nunca ha traído problemas esa respuesta, pues nunca lo vamos a notar. Ejemplo en otro sistema, pero digamos, yo cuando estaba en una clase de inmuno que me hicieron para complejo de coagulación y mi sangre no coaguló. Sí, ok, se entiende ahí, se entiende por qué en esa práctica estuve sangrando toda la práctica. Pero cuando era niño yo no tenía problemas, aunque me cortaba, se coagulaba la sangre normal. Entonces no sé qué pasó en ese momento. Y actualmente sigo coagulando bien. ¿Estás nervioso? Tal vez. En ese momento fue extraño, pero fue el momento. Vaya. ¿No? Entonces, volviendo un poquito a lo de las noticias falsas. Sí. Entonces, estas desde el punto de vista científico, que tú tienes la capacidad, bueno, se supone que tienes la capacidad de poder discernir qué noticia es falsa, qué noticia es verdadera, o qué noticia es informativa nada más. Puede pasar esto, puede pasar, no quiere decir que me va a pasar a mí. O no sé si por el simple hecho de verte inteligente. Tú mencionaste lo del título, de que cambias tu actitud es porque tienes un título. Y recuerdo tener en Facebook a una colega bióloga que llegó a publicar una vez, no sé si te acuerdas, sobre la vacuna para el diabetes. No lo recuerdo. No. O sea, alguna compañera... Pero sí viste mi cara de reacción de esa noticia. ¿Por qué no? Publicó sobre la vacuna del diabetes. Y para los que no sepan, el diabetes es un fallo sistémico. O sea, ocurre en un órgano. No se produce insulina, no la produces. Y no hay vacuna. Y no hay vacuna. La vacuna solo es cuando el origen de la enfermedad es un virus o una bacteria. Ajá. ¿Sí? Pero eso me sorprendió mucho. Y... Y también algo que pasa, ¿no? Que ven algo que está pasando en la naturaleza, ellos no lo saben explicar, pero como ahí dice algo, ellos lo aseguran. Sí, salió mucho y muchos tal vez han visto las mantis religiosas que las ponen en agua y luego salen gusanos. Y dicen, me lo mandan y me dicen, Freddy, mira, parásitos. Y yo ahí, no es un parásito, es un parasitoide. O sea, ¿cómo? Digo, sí vive dentro de su hospedero, pero en un momento él crece y sale y lo mata. Le dije, un parásito no puede matar a su hospedero. No debe. Ajá. Si no quiere morir. Bueno, sí, no debe, ¿verdad? Porque sí puede. Uy, discúlpame. Sí, entonces como esas noticias. Vamos, ahora sí. Algo que muchos piensan de la biología y que lamentablemente otras personas lo reafirman a pulso. Estamos hablando ahorita de medicina. Porque somos biólogos. Porque la medicina tiene un principio y no solo somos plantas y animalitos. La verdad, esto tiene un principio biológico, la medicina. Y les digo, yo en lo personal tomé parasitología, biología de los procesos patológicos, cirugía e inmunobiología. Sí, al menos esas 4 materias de medicina sí las tomé. Aparte que tomamos fisiología, anatomía comparada. Y que se nota mucho el contexto médico en el proceso biológico que tuvimos muchos en la docencia. Sí. Entonces... No, pero sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Podemos diagnosticar... Yo, en lo personal, cosas muy básicas sí se pueden diagnosticar. Antiético sería que tú aseguraras tu diagnóstico
y que aparte sugirieras tratamiento. Sí, y ese es un tema importante. Por ejemplo, en nuestro caso hubo 3 carreras, como digamos las más importantes ahí en nuestro centro universitario, que son agronomía veterinaria y biología. Y si bien casi no se convive un poco entre ellos. Y te das cuenta que un biólogo puede hacer ciertas cosas que hace un veterinario y hace un agrónomo. Un agrónomo igual puede hacer ciertas cosas que hace un veterinario. ¿Por qué? Porque las bases o el tronco común nos lo permiten. A lo mejor no soy un experto como lo es el que se enfocó en esa área, pero sí puedo, digamos, hacer sugerencias o recomendaciones. Eso es algo muy, muy claro, pero también hay que entender nuestros límites. Sí, claro. Y es lo que dices, un biólogo entiende a lo mejor los procesos de ciertas enfermedades, de ciertos modelos médicos, de todo eso, pero nosotros no podemos, como no somos los expertos, no debemos dar recomendaciones, decir, oye, a lo mejor tienes esto, pero ve con un médico para que él lo corrobore. Ah, hijo, tienes razón. Es que a lo mejor las bases son las Pero mismas. punto extra para mí. Mira. Pero no quiere decir que nosotros tengamos la verdad absoluta. Y me he encontrado mucho con ciertas páginas de redes sociales en el que están como los médicos veterinarios. Y si bien es cierto, la medicina en animales y en humanos es prácticamente similar, no es igual. Hay animales que son animales que son muy diferentes, incluso entre las mismas especies, por razas. Y se suben el ego porque, mi pariente se enfermó de esta cosa, fuimos al médico, le dije lo que tenía, el médico me dijo que no, y gastaron tiempo en hacerle los estudios para llegar a lo que yo les dije que tenía. No, y me sentí y que la familia después lo subieron a él pues en un pedestal. Mira, yo en lo personal, yo sí subiría en un pedestal al médico veterinario porque yo que tomé materias con ellos sí ven esta parte de medicina comparada. Siempre ven el humano y todos los demás animales. Eso es cierto. El problema es de que también la medicina veterinaria es más bruta, ¿no? Porque, y lo vamos a decir en la praxis, Yepes, te fracturaste la cadera, ya no te podemos mantener, te vamos a sacrificar. Con nosotros no pasa eso. No. De hecho, está ese meme o esa broma de que el caballo se fractura la pata y en vez de preparar la sala de cirugía, preparan la escopeta. Ajá. Llega a pasar, es cierto. Pero sí también es cierto que el médico veterinario tiene más conocimiento, pero ellos también agarran ciertas ramas porque sería mucho conocimiento, o sea, pequeñas especies, grandes especies, cautiverio, y inclusive llegan al punto que se especializan a tal punto que son los únicos que puedan hacer cierta situación. Pero también es cierto lo que dijiste, la medicina o los conceptos básicos se aplica en toda la medicina, en todos los organismos. Sí. Si un perro tiene una hemorragia y le están buscando y bla 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 o X cosa, yo sí he visto, porque hice mi servicio social en antirrábico, que usaron vitamina K. O sea, lo mismo que vi en biología de los procesos patológicos, que esa solo trató sobre humanos. Sí, entonces yo sí lo exaltaría, pero sigue hablando de ese caso. Es que el problema no está mal que uno pueda saber la enfermedad o ese tipo de cosas de cómo lo detectó este médico veterinario, pero y está bien que lo presumas. Chavos, yo fui y platiqué y le mencioné y recordé y le dije al médico y que salió lo mismo que yo, entonces pues la armé, ¿no? Pero que llegues a esa situación de decir soy mejor, porque así lo noté yo, soy mejor que este médico, mínimo que este médico, porque yo llegué con la sintomatología, yo le dije todo lo que yo vi, y aún así él hizo los estudios para determinar lo que yo. Ahí yo creo que está mal. Fíjate, yo con mi madre es así. Ella una vez me dijo, es que veo mucha luz. Y yo le dije, ok, y siento como una telaraña en el ojo. Y me acuerdo que ella estaba acomodando algo en la cocina y después volteé a verme y el reflejo natural de la luz se vio en su ojo. Pero ¿sabes a qué me recordó eso? Al tapetum lucidum, esta cosa que tienen algunos animales para reflectar la luz. Y le dije, mamá, ve al médico. Me dice, ¿por qué? Le dije, es que tienes algo en el ojo. Yo puedo decir que son cataratas, pero no lo sé. Se te ve algo ahí en el ojo y se te ve la plaquilla. Y de hecho brillaba. Entonces tenía sentido en ese momento, ¿no? Estaba ese exceso de carnosidad, la luz rebotaba, ella veía más luz. Y sí, fue al médico y ya sí le dijeron que tenía cataratas.
ya se operó y todo bien. Esa fue una. Otra fue cuando yo le dije, me decía que se sentía muy mal, le dolía el estómago, bla, bla. Ya le hice varias preguntas y le dije, mamá, probablemente tengas una infección intestinal, pero vamos a urgencias. Y fuimos a urgencias porque era dolor de cabeza, eran muchas cosas. Y sí, ya le dieron el antibiótico y me dice, sí sabes. Y le dije, biólogo, mamá, pero es antiético medicar. Yo nunca le he sugerido un medicamento a mi mamá, ni de uso cotidiano, ni... No, porque sí es antiético. Para mí, yo siempre lo he visto antiético porque no tomé fármaco y no tomé el friego de materias que falta por tomar. Sí. Entonces, por esa parte. Ahorita con la parálisis de Bell también le ayudé, ¿no? Llegamos a la conclusión antes de su médico, pero de todos modos ahí seguíamos con el médico. Sí, y por desgracia también he notado bueno, ya se está acabando un poco el tiempo, ya nos avisó aquí la aplicación, pero como un poco más rápido vamos a hablar un poco más de los biólogos otra vez. Hay biólogos que de plano se han metido a la medicina a detectar enfermedades, y hay casos que parecen burla, como de un animal que tiene diarrea, pensar que está tapado o que tiene un mal término, ¿no? O sea, determinar mal, porque nuestra experiencia como dices, tú no viste ciertas materias que no te permiten tener esa capacidad de poder determinar, pero sí, qué enfermedad tiene un animal o qué enfermedad tiene una persona, porque no lo sabes. Es un tema complejo de la ética y de la moral, porque a lo mejor tú no te das cuenta de este caso, pero sí es un tema que tienes que pensar hasta cuáles son tus límites como científico en tu rama, y aún así, aunque seas el experto, siempre tienes que darte con la duda, ¿realmente estoy en lo correcto? Eso, y hemos reafirmado en este podcast eso, no puedes asegurar nada tú. Y de hecho es lo que dice, una de las cosas hermosas de la ciencia es que tú dices una verdad, porque en ese momento es la verdad, y el resto del mundo tiene la oportunidad de decir, te equivocas, tú aprender de ese error. Yo una vez escuché a alguien que lo maravilloso de la ciencia es de que la verdad no existe. Y que es más informativa. Ajá. La información de que te equivocaste o tu trabajo no dio un resultado positivo, que los resultados positivos en sí, porque estamos encontrando maneras de cómo no se debe de hacer o cómo no se encuentres, y estamos ayudando a más gente a evitar los errores que uno comete. Bueno, es un tema bastante más complicado. No, es que todo se enmaraña. Yo pienso que es nuestro problema, que luego queremos meter otros temas porque todo se enmaraña en este universo tan querido y maravilloso. Por eso no podemos alejar la biología de todo. La biología es prácticamente... Ninguna ciencia se puede alojar en su totalidad de todo. Es una enorme telaraña que tiene comunicación con otras ciencias y van ahí armándose y atándose. Pero sí, la biología manda, ¿eh? Bueno, se nos acaba el tiempo. Agradecemos su tiempo en escucharnos. Soy Yepes. Y Freddy. Y esto es Vampiroleptis. Y recuerden escuchar el jueves el segmento de Vuelo Nocturno con Yepes. No se lo pierdan. Adiós.